Bueno, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a quienes se han conectado a esta actividad de la tercera jornada de la Semana UNIPE virtual. En este caso es la presentación del libro El Matadero de Echeverría, intervenido por Romina Colucci y Paula Laver, de la colección Intervenciones. Les hablo en nombre de la editorial de la Universidad Pedagógica. Y además de la bienvenida, quiero agradecer a las autoridades de la universidad que mantienen esta iniciativa desde el año 2021, desde febrero de 2021, de manera sostenida. Los materiales de ediciones anteriores están disponibles en el canal de YouTube. Hay un sinfín de actividades de todas las áreas de la universidad y la editorial colabora con la parte de su producción, con la difusión de parte de su producción. Y antes de comenzar, además de agradecer a las autoridades de la universidad, también agradezco por la organización. Acá se encuentra en el soporte técnico ayudándonos Viviana Nariwonsic, de Secretaría General, y Diego Rosenberg, quien además es editor en el equipo nuestro, y al resto de compañeros y compañeras no docentes de sistemas, de comunicación y de las distintas áreas que permiten que se arme este momento, en particular el de esta presentación. Y agradezco, por supuesto, a quienes van a comentarnos hoy sobre el libro. Van a acompañarnos, por supuesto, Romina Colucci y Paula Laver como autoras de las intervenciones sobre este clásico, y las profesoras Marinela Pionetti y Laura Silento, justo en el orden diferente. Va a hablar primero Laura y después Marinela. Y yo solo les voy a comentar algunas palabras sobre la colección, porque este es un libro, un título clásico, pero que se inscribe en una colección novedosa titulada Intervenciones, iniciativa que acercó a la editorial Paula Laver en su momento, aproximadamente en el año 2014, y este es su tercer título, es el segundo en orden en publicarse y el tercero de la colección. Teresa, te silenciaste. Leo dos palabras sobre la colección, y cito del texto que figura en la página web. La colección Intervenciones nos propone leer un texto clásico en paralelo a otros discursos contemporáneos que lo interpelan, lo reformulan e invitan a reescribirlo. Con esta frase se resume la esencia y el propósito de la colección, a mi entender. La pregunta de Ítalo Calvino, que moviliza la iniciativa de la colección, ¿por qué leer los clásicos?, título de una de sus obras más conocidas, encuentra en cada título de la colección una triple respuesta. En sí, el texto clásico íntegro, en una serie de textos de otras y otros autores, y en tercer lugar, las consignas de escritura. No me voy a extender sobre esto porque para eso tenemos nuestras invitadas y a las propias autoras. Y a Paula, quien dirige la colección, como ya dije. En su libro, Calvino nos ofrece sus claves de lectura de los clásicos, no solo como lector, sino como editor, como curator que se construye una biblioteca. La colección Intervenciones de la UNIPE debería ir conformándose como una biblioteca de clásicos, los de Paula y los de quienes, en respuesta a la invitación que ella hace, emprenden la tarea de seguir entretejiendo estos clásicos que nunca dejan de hablarnos, como también nos invitaba y nos instruía Calvino. Paso a leer los resúmenes de trayectoria de nuestras invitadas, Laura Silento y Marinela Pionetti, y de las autoras. Laura Silento es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, profesora e investigadora. Integra el Instituto de Artes del Espectáculo en esa universidad. En UNIPE tiene a su cargo las áreas de problemas de historia literaria y cultural, estéticas comparadas y literatura argentina 2. Codirige con Oscar Conde para la UNIPE Editorial Universitaria la colección Autor Fecha, que lleva publicados hasta el momento 4 títulos que profundizan en figuras destacadas de la literatura, entendidas como acontecimiento cultural, así como en algunas de sus obras clave. Hasta ahora se publicaron volúmenes sobre Julio Cortázar, Marco de Nevi, Rodolfo Walsh y Charly García. Es invitada a hablar de este libro, pero como ven, es parte de quienes enriquecen el acervo de la editorial y también de nuestra universidad, en la actividad docente de nuestra universidad. En segundo lugar, Marinela Pionetti
Es doctora en Letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde es ayudante de didáctica especial y práctica docente de letras, y en el Seminario de Enseñanza de Lengua Materna y de Literatura. Integra el Grupo de Investigaciones en Educación y Lenguaje GRIEL, el CELIS y el INUS, radicados en la propia Universidad de Mar del Plata. Forma parte del equipo editorial de Catalejos, revista sobre lectura, formación de lectores y literatura para niños, y de 40 naipes, revista de literatura y cultura. Es profesora de literatura en escuelas secundarias públicas de Mar del Plata. Ha publicado diversos trabajos vinculados con la obra de Sarmiento y de Juana Manso y con la enseñanza de la lengua y la literatura. Forma parte del colectivo Esa Plaga de Polleras, destinado a la difusión de escritoras pioneras en la reivindicación de los derechos femeninos y de las infancias. A Paula Laver y a Romina las voy a presentar juntas, tal como se presentan en la solapa del libro. Romina Colucci y Paula Laver son profesoras y licenciadas en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Compilaron en colaboración los libros Uno que dé miedo, el género de terror en la escuela, y Leer con la ESI, la enseñanza de la literatura en debate, por Ediciones El Hacedor. Paula Laver es autora de Dar para Leer, el programa de la selección de textos en la enseñanza de la lengua y la literatura, y de una versión intervenida de Edipo Rey de Sófocles en esta propia colección, ambos editados por la UNIPE Editorial Universitaria. Romina Colucci publicó en este mismo sello la marca Grafein en los talleres de escritura en colaboración con Alcira Vaz. Hechas las presentaciones, siempre insuficientes por la riqueza de recorridos que tienen, voy a darle la palabra a Laura Silento y después iremos pasando la palabra a Marinelli, a Marinela Pionetti y a Paula y Romina. Adelante, Laura, gracias. Gracias, Teresa. Bueno, la verdad es que empiezo con un gracias, porque el Matadero de Echeverría me encanta muy particularmente, y aparte es una feliz coincidencia entre la idea de la colección de revisar y de volver a los clásicos, y además es en la selección de lecturas de literatura argentina no falta nunca, pero en el podio particular de esos textos que uno dice, ay, qué suerte que me toca volver a dar un año y otro año, está el Matadero. Así que bueno, gracias por darme esta posta, después se la paso a Marinela. Bueno, dada la naturaleza tan particular de este matadero intervenido, que es el que nos convoca hoy, aproveché para organizar estos minutos de presentación que me tocan para exponer mis instrucciones internas, las instrucciones que me puse yo misma luego de leer un libro donde asomaban con bastante frecuencia, dosificadas, instrucciones para escribir, para leer, hechas por especialistas como pocas, Romina y Paula, en este arte de hacer consignas, y bueno, ver si con esas consignas me enfrentaba el momento que estamos pasando, la presentación, que es un momento tan importante para la vida de un libro. Bueno, lo que hice entonces fue proponerme ejercicios posibles para presentar un libro intervenido. Y esos ejercicios se pueden prolongar como ejercicios posibles para entender en qué consiste un libro intervenido, o por lo menos un libro intervenido de esta colección, o bueno, en particular este del Matadero, que es sobre el que vamos a hablar hoy. Bueno, los ejercicios que me propuse fueron: el ejercicio número 1, revisar un poco qué es eso de las intervenciones, y si lo que se interviene es un libro, un texto o una obra. El ejercicio número 2, exorcizar algunas imágenes contextuales sobre el Matadero que asoman al cielo de la memoria de los clásicos, que muchos tenemos poblado de imágenes, de contextos y demás, para poder olvidarlas. El tercer ejercicio, alertar a los y las oyentes, que son quienes están escuchando esto en la transmisión, acerca de otras alertas, que son las alertas gráficas que trae el diseño, específicamente de este matadero intervenido. Y el cuarto ejercicio, organizar algunas razones por las que podría pensarse que el matadero intervenido puede leerse como una especie de manual de anti-autoayuda. Bueno, dadas para mí misma estas consignas,
paso a compartirles mis respuestas. Bueno, la consigna número 1 era revisar un poco qué es eso de las intervenciones y si lo que se interviene es un libro, un texto o una obra. Un poco diversamente, una intervención puede ser definida como una obra creada especialmente para interactuar con un espacio, como en el caso del site specific, donde una flor metálica, por ejemplo, convive con el pasto de verdad y evade el encierro del Museo de Bellas Artes. Se acordarán de esa obra si pasaron por la zona. Otra posibilidad de pensar la intervención como site specific es alguna pintada callejera que le cambie la fachada a un edificio tristemente célebre, entre otros ejemplos. Pero hay otra definición de intervención. También puede ser definida como intervención algún caso en el que esa interacción y esa irrupción sean aplicadas a una obra ya existente. Podría comenzar diciendo esto y creo que sería empezar por el principio. O sea, aquí se interviene el matadero de Esteban Echeverría. O sea, una obra ya existente. También está bueno plantear, aprovechando que recién empieza esta pequeña perorata, que todo el mundo estará más atento, es si lo que se interviene es un libro, un texto o una obra. Esto entra en obvia relación con esa famosa síntesis del historiador de la lectura, que es Roger Chartier, de que los autores no escriben libros, sino textos, ¿no? El mismo Roger Chartier dijo alguna vez que lo que lee el lector es un libro, pero los autores no escriben libros, escriben obras, discursos, que otros editores, impresores, tipógrafos transforman en libros. Los libros, en definitiva, se hacen en otros procesos con otros agentes y son un soporte material variado y variable a lo largo del tiempo. Por el contrario, la obra, que era la otra noción, es un monumento, es un universo verbal cerrado y consagrado por el nombre de su autor e intangible en su composición, una vez que se conoce la versión definitiva. Es esta última vida autónoma de la obra cerrada, firmada y sellada la que se rompe en la intervención. En algunos casos, que no es el libro de esta colección Intervenciones, pero me interesaba traerlo a cuento, la ruptura de una intervención tiene la mala intención de mejorar moralmente el texto, y estoy pensando en El Matadero en una edición colombiana, que alguna vez circuló como colección de lecturas escolares, que omite diálogos de Echeverría, donde el lenguaje no es correcto. Por ejemplo, en esa edición colombiana, El Matadero, diálogos como, cito, ahí se mete el cebo en las tetas la tía, gritaba uno, aquel lo escondió en el alzapón, replicaba la negra, che, negra bruja, salí de aquí antes de que te pegue un tajo, exclamaba el carnicero. Son expresiones que salieron de la edición, en particular del Matadero colombiana, pero en realidad son parte del mármol del monumento escrito por Echeverría. Por más turbio que parezca el noble elemento, el mármol, en estos segmentos donde se consigna el habla popular según este escrito romántico. Ahora, volviendo a esta colección y a este título de la colección, en intervenciones como esta de Paula y de Romina, la obra se vuelve texto sin necesidad de podar, ni de abreviar, ni de hacer falsas traducciones. Está viviendo el Matadero otra época, la nuestra, y conviviendo por obra de una yuxtaposición, unas intercalaciones, con discursos variados y con el discurso de diálogo entre las anotadoras y los posibles y las posibles lectores y lectoras, y se activa como si fuera Dorian Gray. Bueno, la respuesta al segundo ejercicio que me había obligado a hacer, la consigna del segundo ejercicio es exorcizar algunas imágenes contextuales que asoman al cielo de la memoria de los clásicos para poder olvidarlas. No estaría resultando, esto está bueno advertirlo porque, bueno, muchos van a acceder a partir de ahora a este volumen del Matadero Intervenido,
no estaría resultando una lectura donde nos acordemos de cosas como, por ejemplo, que El Matadero estuvo guardado entre papeles de su autor, Esteban Echeverría, hasta que su albacea, Juan María Gutiérrez, lo incluyó en un momento estelar para él, como historiador de la literatura argentina, que era una historia breve, porque él mismo dice, tenemos tan pocos textos de la literatura argentina que, bueno, pongamos este. Y momento nada estelar para el mismo Echeverría, que había pasado al exilio definitivo en 1851, o sea, 23 años antes, porque esto se publicó por primera vez en el año 1874 en el tomo quinto de la obra completa. Juan María Gutiérrez, en esa obra completa de Echeverría, ponía en valor lo que por momentos denominó a medio camino entre la pintura y la literatura, cuadro de costumbres, y luego más modernamente, ahora vamos a ver el verbo que usa, en relación con, bueno, la oportunidad que tuvo Echeverría para haber escrito El Matadero. Cito a Gutiérrez. Para fines que pueden comprenderse leyendo el poema Avellaneda, daguerreotipó, ese es el verbo muy raro, su autor el cuadro que exponemos hoy al público. La casualidad y la desgracia pusieron ante los ojos de Echeverría aquel lugar sui generis de nuestros suburbios. Y cerraba Juan María Gutiérrez su nota crítica, prólogo de la primera edición del Matadero, rubricando un valor múltiple que se sostuvo, o le sostuvieron, mejor dicho, toda la familia de críticos e historiadores que vinieron después. Cito a Gutiérrez. Su escrito, como va a verse, es una página histórica, un cuadro de costumbres y una protesta que nos honra. Sí, cerraba su nota crítica. Todo esto puede no necesitarse si se aborda este Matadero intervenido por Paula y por Romina, y si se sabía de antemano, porque muchos lo sabemos, es inevitable tenerlo en la cabeza o que se cruce, puede olvidarse. Como sugiere el título de una obra teatral de Pablo Finamore y Claudio Martínez Bell, de hace un par de años, no sé si alguien la vio, olvídate del Matadero. Bueno, esto es un poco la consigna, olvídate del Matadero ese que estudiaste en la trama de la historia de la literatura argentina. Este Matadero viene desnudo de historia para poder conectarlo con el presente sin tener que averiguar tanto. Y prueba que se lee una historia donde la ausencia del referente preciso habilita que el público del cura que echa la culpa de la inundación a los salvajes unitarios tenga su equivalente en la desinformación y la violencia simbólica en los medios masivos, que por suerte tiene un observatorio que la sigue de cerca y la señala, y críticos como José Nathanson, eso lo van a encontrar en la edición, también puede propiciar que haya una equivalencia entre ese público cautivo del cura y que ese público sea un socio lejano de los odiadores por turnos del Gran Hermano de Orwell, que también está en esta edición, y que el niño que pierde la vida en medio de la turba generada por un toro mal dominado, resucite y sea acunado como un privilegiado niño peronista de esos de la Fundación Evita que pintó Daniel Santoro, porque está la imagen del niño peronista de Daniel Santoro. Bueno, la tercera consigna, el tercer ejercicio para presentar este libro, decía alertar a los y las oyentes acerca de lo que son, a su vez, las alertas gráficas del diseño. Es importante alertar a quienes aborden este volumen que hay una enorme economía de palabras explicativas y, en cambio, una gran composición de palabras organizadas en el espacio, que tienen muchos efectos reveladores. El texto volcado en tipografía serif, que es la familia tipográfica de las letras romanas, elegantes, con ese remate en cada extremo, es el más antiguo, el de Echeverría. Ese es el texto que se vuelca con la letra serif. Los textos más nuevos son o bien las consignas o bien los discursos periodísticos, ensayísticos o literarios, pienso en Girondo y en Orwell, y vienen entregados con parte de la familia tipográfica de las sin serif o palo seco. Por su parte, y tal vez sea lo más divertido,
de seguir cuando se entra en esta edición, basándose en que seguramente ya se hizo alguna lectura de ese texto anómalo de Echeverría, es que el texto aparece interrumpido en su reproducción impresa mucho antes de que empiecen las otras lecturas o las otras consignas. Hay momentos en los que la página queda colgada, el texto todavía no termina su párrafo y bueno, y ya tenemos que pasar a otra página. Eso me parece que crea un efecto muy especial porque todos sabemos que ese texto es más largo, que hay algo que queda clavado y que debemos cambiar de página para seguir. Esta edición crea sus propios espacios de suspenso para el texto de Echeverría. Espacios que como no son los habituales, esos que no respetan, perdón, esos que sí respetan, no dejar las líneas huérfanas y no dejar blancos y hay que dejar la página completa y demás, justamente por esa omisión hacen recordar permanentemente las convenciones invisibles que provienen de la diagramación. Poéticamente o políticamente, además, las negritas y las mayúsculas detonadas en algunas frases destacadas del texto de Echeverría imprimen otras leyes de intervención, esta vez no alrededor del texto, sino en su misma superficie discursiva. O sea, alerta a la dimensión gráfica de esta edición de intervenciones, sería la síntesis de esta tercera respuesta. Y la cuarta consigna para presentar esta edición decía organizar algunas razones por las que podría pensarse que debería leerse este libro como manual de anti-autoayuda. Y una breve alusión entonces a las consignas. Las consignas de esta edición intervenida del Matadero no son plagiadas de Hoyo, no son zen, no son parecidas a los tratados de la buena comunicación social, no serían aceptadas en los talleres de escritura de autobiografía. Hay algo bastante especial en estas consignas. Solo serían esperables en algunos sueños de esos donde se anulan las reglas de cortesía y vale, al revés de la sentencia, la verdad con la que se asusta y se teme. O sea, un mundo al revés donde podamos ver qué pasa cuando tenemos discursos de disgusto, de rechazo, de enojo y demás. Casi me tiento, y la verdad que me tiento, de darle lugar un pequeño espacio a ese autor que íbamos a olvidar, que es Juan María Gutiérrez, cuando justificó el registro de su amigo Echeverría al escribir El Matadero y dijo algo que entra muy en consonancia con este espíritu. Dice, el poeta no estaba sereno cuando realizaba la buena obra de escribir esta elocuente página del proceso contra la tiranía. El temblor de la mano que se advierte en la imperfección de la escritura, que casi no es legible en el manuscrito original, pudo ser más de ira que de miedo. Es que justamente las consignas de escritura que periódicamente asaltan las páginas de este Matadero intervenido liberan todo el caudal de la herramienta lingüística, no para superar cierta violencia, disgusto, enojo, sino precisamente para manifestarlo en todas las políticas de ataque verbal de las que se dispone. Y esta es la originalidad, básicamente, para rescatar una de sus virtudes de las consignas. Algunas están hechas y hay que apropiarlas, ¿no? Algunas de esas políticas verbales. Por ejemplo, algunas consignas piden apropiar fragmentos audiovisuales a elección de quien lee este libro, o el poema 21 de Espantapájaros de Girondo, ¿se acuerdan ese de las maldiciones? O una consigna que es la que a mí me pareció, tal vez, no sé, más me llamó la atención, la más interesante, que titularon Lo bueno de lo malo, que aprovecha la figura retórica de la retorsión para que quien guste escribir encuentre la oportunidad de recopilar todas las características negativas que haya recibido de sí mismo a lo largo de la vida y encuentre la manera de volver cada una de esas características negativas, las cito, en una peculiaridad simpática, provechosa, eficaz, útil para la humanidad. Bueno, estas consignas son de anti-autoayuda.
no nos vamos a llevar mejor con el mundo si escribimos así, pero tendremos una descarga interesante, son sumamente satisfactorias en muchos otros planos de la autoexpresión, y ahí es también cuando el libro ya sale del matadero y se va para otros rumbos, ¿no? Que es lo más interesante, que abre y dispara. Y bueno, respondidas estas 4 consignas, invito a leer las otras consignas, las que vienen adentro, el matadero intervenido. Espero que estas sirvan como para dar una idea de lo que trae este título, que fue un placer leer, y bueno, y a mí me ayudaron a poder escribir esta presentación, así que bueno, les deseo mucha suerte, mucho éxito a Paula y a Romina, porque esta edición del Matadero realmente sorprende. Gracias. Muchas gracias, Laura. Aprovecho para recordar que en el chat está el formulario que deben rellenar quienes necesiten el certificado de asistencia a la presentación. Y ahora invito a Marinela Pionetti a darnos su propia intervención. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo también voy a comenzar agradeciendo esta invitación a presentar este súper libro intervenido. Voy a ser breve porque varias de las cuestiones que iba a comentar las fue adelantando Laura, así que voy a ponerlas en diálogo con su lectura, que estuvo buenísima, súper interesante. Me parece terrible la edición colombiana, que le saca precisamente lo mejor al matadero. Según Hitrick, lo más potente era precisamente la voz del otro, lo mejor logrado, y bueno, afortunadamente en esta edición el texto está completo. Precisamente en la introducción se nos cuenta que, bueno, esta es el segundo volumen de la colección Intervenciones. Digo el segundo porque está saliendo a la par con Martín Fierro, pero se está presentando antes. En esta colección, una idea que ya un poco Laura la comentó, pero me parece súper interesante pensarla como un material para la escuela, pero también para el lector común, que eso también es algo que me parece interesante, que esté totalmente fuera del discurso pedagogizado que tienen muchos textos que están preparados ad hoc para la escuela. Acá el texto del matadero está completo y es, como dicen en la presentación, es la trama en la que se van tejiendo esas intervenciones que funcionan como envíos, ¿no? Bien podríamos pensar en la imagen del lector bartesiano que lee levantando la cabeza, ¿no? Y siempre que el matadero da pie para una idea, un envío derridiano, ¿no? Aparece una de estas intervenciones. Pensaba también mientras lo leía que aparte de estas intervenciones que aparecen en el libro, a uno se le activa la biblioteca personal, porque junto con la intervención, pienso en las distintas intervenciones, ¿no? Son 10 textos que son, bueno, textos, imágenes, columnas, ensayos, ficciones, porque está el capítulo 1 de Orwell, están las poesías de Girondo, aparece siempre la otredad como un problema, está el tema del conflicto. Me recordó y pensaba que también podía aparecer el ingenio de la escalera, ¿no? Eso que uno siempre recuerda cuando algo pasó. Cada intervención nos lleva a otras lecturas, aparte de la que aparece ahí, se nos activa nuestra biblioteca personal. Como les decía, son 10 las intervenciones y tienen como tema el conflicto. Está la columna de Nathanson aludiendo al rating y a la hipertelevisión. Son textos súper interesantes también para trabajar en el aula porque son de una lectura amable y son súper interesantes para abrir el debate. Les contaba fuera del comienzo que ahora que empezamos las clases, yo tengo varios sextos años, y noto a los estudiantes muy ávidos del debate y si bien la adolescencia es una edad en la que uno busca la polémica,
están muy planteando debates con lo que nosotros venimos considerando logros sociales. Entonces, me parece una muy buena excusa, muy buen pretexto, aparte de las consignas, llevar estas intervenciones al aula. Están hay observatorios de información, están los 2 minutos de odio del primer capítulo de 1984, hay fragmentos de ensayos sobre la desigualdad, hay ensayos sobre el género en la escuela secundaria, cuestiones de género en la escuela secundaria, está el poema de Girondo, que viene también a colación, las intervenciones, me parece interesante, que se imbrican también con las consignas también aparecen como intervenciones, tipográficamente, al igual que de Edipo, están, y ya Laura lo comentó, aparece el texto con una tipografía, las intervenciones con otra y las consignas con otra. Y hay una relación entre la intervención y la consigna. Por ejemplo, después de cuando aparecen la disputa entre el unitario y los del Matadero, aparece como intervención el poema 21 de Girondo, que es el que dice que los dientes se te conviertan en esto, que cuando quieras decir mi amor, digas pescado frito, y aparece la consigna pescado frito. Las consignas tienen la maravillosa particularidad que tenían en el Edipo intervenido, que es algo que ya se lo he comentado a Paula, a mí me gusta mucho, están también descontracturadas de lo que es la consigna como un enunciado instructivo escolar. Las consignas apelan a ese juego, a ese pacto tácito entre la instrucción y un lector, al llamarlo de usted al lector, y al dar la instrucción de una manera también un poco lúdica, ¿no? Copie concienzudamente tal y tales frases, ¿sí? Hay un interés lúdico en la consigna, un poco en relación con lo que decía Laura, son, aparte de manuales de no autoayuda, ¿no? Son como entrenamientos en modos de decir. Consignas, por ejemplo, conflicto robot, proponen subtitular, otro subtitulado, plagiar, hacer un poema cartográfico, justo cuando se va a dar el croquis del Matadero, aparece la propuesta de realizar un poema cartográfico ubicando los lugares donde uno ha tenido discusiones en una ciudad, el cristal con que se mira, cambiar la perspectiva. Laura aludía a lo bueno de lo malo con el recurso de la retorsión. Las consignas están enunciadas en un lenguaje muy coloquial, pero luego en la instrucción al lector, al que recibe la consigna, se lo trata de usted. Y ese juego me parece muy lindo, muy, muy interesante y muy desescolarizante, ¿no? Son todas consignas que, desde mi lectura, ¿no? Es un entrenamiento interesante en modos de decir, ¿no? Y en modos de decir, el enfrentamiento, la confrontación, lo que uno no se quiere guardar, la palabra del otro, el odio, ¿no? Está el conflicto, pero está el odio también, todo lo que uno quiere decir y por ahí no puede. Son consignas performáticas, poéticas, lúdicas, y experimentan mucho con los límites del decir. De ese punto de vista también son consignas que son desescolarizadas, ¿no? Salen totalmente de la comprobación de lectura, un poco se dice eso en la introducción, son consignas que no requieren de la explicación del docente, o sea que son ideales para dar como continuidad pedagógica, para cuando uno falta, haga las consignas del Matadero, ¿no? Porque no requiere que el docente esté ahí, no proponen investigar ni hacer nada, se nos dice en la introducción, y me recuerda esas jornadas de la Alicia en las que la consigna era, o se denominaban, no hicimos nada, leímos y escribimos, porque en realidad son consignas que son muy desafiantes en términos retóricos. Ahí se ve la marca bien oulipiana de las consignas, ¿no? Seleccionar un texto de 500 palabras, elaborar el subtítulo de una discusión, elegir escenas de discusiones,
recordar peleas, tienen si bien no requieren la intervención del docente, sí tienen un aspecto muy, muy desafiante en términos retóricos. Yo me preguntaba qué mediador exigen estos textos cuando uno piensa en llevarlos al aula. Desde luego, no es por eso, no nos podrían responder las chicas, a ver en qué docente destinatario pensaron, pero yo, para mí como profe, pensaba en la flexibilidad o el salirse del paradigma tradicional de la guía de pregunta-respuesta o del análisis estructural tradicional. Nos propone un abordaje muy distinto al matadero, tal como decía Laura. Y luego tenemos palabras, al igual que en el Edipo, que están resaltadas, que dentro del texto mismo del matadero aparecen con una tipografía más grande y que leídas todas juntas forman un texto autónomo. No lo voy a leer todo para no cansarlos, pero por ejemplo, uniendo algunas de esas frases de manera consecutiva, encontramos, por ejemplo, lo siguiente. Las pobres mujeres salían sin aliento, anonadadas del templo, echando como era natural la culpa de aquella calamidad a los unitarios. Esta guerra se manifestaba por sollozos y gritos desacompasados en la peroración de los sermones y por rumores y estruendos subitáneos en las casas y calles de la ciudad o donde quiera que concurrían las gentes. Quizá llegue el día en que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo sin permiso de la autoridad competente. Fácil es calcular qué clase de hombre se requiere para el desempeño de semejante cargo. Y sigue, ¿no? Hasta el final es un texto autónomo que se puede leer a través de las palabras resaltadas. Si bien, como les contaba recién a las colegas, lamentablemente no es un texto que se ha propuesto como lectura obligatoria en la lista que envió la Dirección General de Cultura y Educación en la provincia de Buenos Aires, parece que es un texto indispensable y esta propuesta de abordaje más todavía. Nos hace ver, como dice Calvino, que es el autor resident de todos los libros de la colección, cómo los clásicos persisten como ruidos de fondo, incluso ahí donde la actualidad más incompatible se impone. Y además, obviamente, nos muestra, ¿no?, con estas intervenciones que abundan de contemporaneidad, ¿no?, nos ayuda a comprender quiénes somos y a dónde hemos llegado. Así que, bueno, la invitación a leer, a descargarlo, a imprimírselo, a llevarlo a las aulas, o bien a leerlo y hacer sus ejercicios en una tarde de lluvia y tortas fritas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marinela. Bueno, ahora invito a Romina y a Paula a que nos dediquen sus reflexiones sobre su propio trabajo y lo que quieran agregar y en el orden que quieran. Bueno, primero queremos agradecer a un montón de gente. Queremos agradecer a Adrián Canelotto, el secretario de Investigación y Posgrado, porque sostuvo la persistencia de esta colección cuando parecía que ya no se podía hacer nada. Pasamos de lo digital, que todos lo lamentamos porque todos queremos papel, pero bueno, no importa que esté digital, hablando de lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo, tiene su parte más práctica para hacerlo circular, y bueno, alguna vez lo tendremos en papel, y bueno, esta obcecación en que la colección siguiera y salieran los números que veníamos preparando ya desde la pandemia, bueno, nos parece para agradecer. Le agradecemos, por supuesto, a Marinela y Laura por la generosidad de la lectura y por esas vueltas que le encontraron a este trabajo que hicimos. Y bueno, nada, estamos seguras de que no nos vamos a pelear porque no nos peleamos hasta ahora.
Y retomando esta idea de Chartier que señala Laura, acerca de la diferencia entre los textos y los libros, ahí vienen, un agradecimiento súper recontra especial a toda la gente de la editorial que estuvo atrás de este libro, que tiene algunas dificultades particulares, como por ejemplo pedir derechos. Bueno, por eso le agradecemos a Ángela Gancedo, que ya no está en la editorial, pero bueno, nada, que llamó a mucha gente para conseguir los 10 textos de las intervenciones. A Teresa, la directora de la editorial, que nos acompañó siempre con un entusiasmo y una confianza que parecen no tener ningún tipo de límite. A María Heimberg, que hizo el diseño de la colección. Cuando María diseñó el Edipo, pensábamos que no podía haber nada más lindo que esa edición. Y cuando vimos El Matadero dijimos, no, sí se podía. Así que ahora hay un desafío enorme en cómo sigue esta colección, que parece que, por lo menos en el diseño, puede ser cada vez más linda. Y un súper recontra agradecimiento va para Juan Manuel Bordón, que hizo la corrección de las sucesivas versiones, que bueno, ya tampoco está más en la editorial, pero no solamente se ocupó de corregir cada una de las versiones, sino que acompañó todo este proceso desde fue el último libro que cerró en la editorial, acompañó todo este proceso de una manera súper dedicada, súper delicada. Lamentamos que no esté más en la editorial y le queremos agradecer muchísimo por todo el acompañamiento en la producción de un libro que en este paso del texto al libro tenía sus complicaciones, porque cada una de las decisiones que fuimos tomando, esto que señalaban Laura y Marinela, la letra más grande, el texto de color, cada una de esas cosas era un problema. Así que, a todos los participantes de este proceso de volver el libro a este texto, infinitas gracias. Ahora cierro, mira. Hola, buenas tardes. Bueno, me sumo, por supuesto, a esos agradecimientos. Y hoy a la tarde, cuando estábamos conversando un poco con Paula, acerca de las palabras y de la presentación, recordábamos cuando preparábamos este libro, y cuando empezamos a seleccionar esas intervenciones, pensábamos en el eje temático del conflicto, como una continuidad para leer este clásico del siglo XIX y nuestra propia contemporaneidad, ¿no? A la vista sobre todo de los sucesos actuales. Estamos hablando mientras los jubilados marchan con las hinchadas de clubes contra la represión policial, al derecho de ocupar la calle para reclamar. Y este tema, adquiere evidentemente una dolorosa presencia. También hablamos de algunos textos que habíamos seleccionado y cómo le habíamos puesto una nota al pie, charlando con Juan Bordón, por ejemplo, al texto de la ESI, donde se mencionaba la lucha por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue sancionada mientras este libro se editaba, en proceso de edición, y hoy, es uno de los derechos ganados, puestos en discusión otra vez, un poco volviendo a las palabras de Marinela, ¿no? Y también en la imagen de la señora recogiendo una berenjena en Constitución rodeada de policías durante una marcha de productores en 2019, conocida como El Verdurazo, una de las imágenes que también están presentes en este libro. Pensábamos también en el lugar de esas propuestas de escritura, esas de anti-autoayuda, como las definió Paula, y también esas propuestas como una manera de interpelar a los lectores para recuperar el poder de la palabra, el poder del debate, de la polémica razonada, más allá de las agresiones y de los gritos, pensar las consignas como un espacio de esperanza alrededor de la reconstrucción de los lazos colectivos en una democracia que se ve permanentemente amenazada. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotras hoy acá. Gracias, Paula y Romina.
También quiero agradecer que la actividad esté concurrida. Invitamos una vez más a la lectura del libro y de todas las publicaciones que están hay cerca de un 70% del catálogo de la editorial está para descarga gratuita, y si bien, como subrayaban, no son materiales didácticos con recetas, sí hay una batería bastante variada, bibliodiversa, para rescatar de allí y usar a voluntad. Y yo querría, si me permiten, saludar a Oscar Conde, que también está con nosotros, a quien mencionamos antes como codirector de la colección. Supongo que cada una tendrá su propio saludo, y con las distintas personas que se están reencontrando acá en esta modalidad que nos dejó la pandemia. Y como me tocó conducir como moderadora, hago extensivas esos diferentes intercambios, ya que de otra manera no daría tiempo. Y si quedan unos minutitos, invito a Paula y a Romina a que moderen si alguien quiere hacer preguntas. Si no hay ninguna pregunta, le podemos contestar a Marinela. ¿Qué había dicho? Eso yo te iba a decir, yo había hecho la pregunta. Yo había hecho una pregunta. ¿Qué mediador? Docente. ¿Qué mediador, imaginan? Sí, no sé, me parece que es como una pregunta re linda esa, ¿no? Porque está toda esta, digamos, toda esta reflexión teórica que venimos sosteniendo todo un colectivo docente desde hace mucho tiempo alrededor de esta posibilidad de los estudiantes, de las estudiantes, de decirse, de encontrarse en las lecturas y en las escrituras, que no son las respuestas automáticas a un cuestionario, o eso que está bien o está mal, según el docente decida que está bien o está mal, sino, digamos, como en esta experimentación alrededor de unas cosas que, bueno, en esas no hay un producto, sé que tiene que salir esto, hay como una orientación hacia un lugar, hacia determinado texto que puede seguir siendo puesto en cuestión, que como ejercicio, ¿no? De, bueno, acá estamos intentando escribir algunas cosas, ver que la escritura es posible para cada uno de nosotros, que no hay respuestas correctas o incorrectas, que bueno, también es como una pregunta no solo alrededor de los textos, la literatura, la lengua, sino hacia la misma institución escuela, ¿no? ¿Para qué vamos a la escuela? ¿Para qué decimos que todos tienen que ir a la escuela? ¿No? Como la escuela, como un espacio de debate democrático en donde además uno se puede equivocar, ¿no? En una de esas ese docente, es un docente difícil. Por eso me parece un acierto la publicación de este libro en este contexto, que también el rebrote de conservadurismo está en el plantel docente también. Conversando con colegas, incluso que tienen que son progres en muchos aspectos, no, volver a la memorización, al dictado, al paradigma verbal de memoria, y me parece que este tipo de propuestas siguen ahí traccionando en hacer de las aulas de literatura por ahí un espacio más diverso y mostrar eso, porque también está el cuestionamiento de por qué tengo que leer esto, ¿no? ¿Por qué este texto que es re viejo y mirá, está pleno de actualidad? Entonces las intervenciones me parece que son súper ricas en ese sentido y bueno, exigen un mediador ahí un poco más abierto. ¿Hay alguno de los participantes que lo haya descargado, que lo haya chusmeado, que quiera preguntar? Porque también como da para dialogar mucho con el libro. Yo quisiera tal vez introducir mientras, bueno, la cantidad de personas que está conectada es un montón, y mientras van pensando, la pregunta de Marinela, y antes de que se escape esto de quién sería el mediador y quién es el destinatario, me gustaría también agregar el dato, está referido al Edipo intervenido, pero recibió una distinción
el Edipo Intervenido, que es el Premio Teatro del Mundo, que da el Centro Cultural Ricardo Rojas y la UBA, entre muchos otros títulos que trabajaron con el teatro como disciplina de base o como textualidad, y sin embargo la novedad que aportó el Edipo Intervenido para toda la comunidad teatral fue que les enseñó que se podía hacer algo diferente con ese texto, teniendo en cuenta que la gente de teatro siempre hace cosas con los textos. Que aún así fuera novedoso, también habla de que al no estar tan marcado el destinatario, al no estar, como decía Marinela, tan pedagógicamente encajonado, permite ese tipo de revisiones. Entonces permite esa lectura en la escuela y de personas que además son del medio o de alguna manera, ya han transitado por esos textos desde su especialidad, ¿no? Eso me parecía interesante porque es la distinción es reciente, ¿no? Entonces creo que se acopla con esto, con que salió este nuevo título. Bueno, felicitaciones, no lo dijeron eso, vamos. Son muy humildes. ¿Algún comentario más? Sí, ahí Miriam Guayet levantó la mano. Si quiere hablar, adelante. Adelante, Miriam. Puede ser que tenga muteado el micrófono. Tiene levantada la mano. Miriam, te puedes desmutear. No. No, la otra opción es que haya apretado la mano sin querer. Eso también. Yo le estaba pensando rápido una pregunta. Bueno, Dolores. Yo, para salir de este momento incómodo, en realidad más que una pregunta, todavía no leí en su momento el Edipo Rey, todavía no leí El Matadero Intervenido, pero sí celebro no solo este tipo de producciones, de textos, sino también ya estoy esperando las consignas. Lo que celebro en realidad, porque esto es desde el lugar ya de estudiante, no de docente, las consignas históricas de Romina y de Paula hacen que uno las espere con ansias, porque como estudiantes las disfrutamos enormemente. Así que nada, agradecerles eso, el juego siempre en las clases. Bueno, esa era una de las cosas de lo malo de lo bueno que veníamos conversando, ¿no? El que el libro no esté en papel es una cosa mala, pero lo bueno es que puede circular rápidamente e incluso descargarse mientras están yendo a la presentación o leerlo antes también, ¿no? La posibilidad de que la descarga sea gratuita y la accesibilidad del material. En el chat dejaron un comentario, Marcela Almirón, lo leo. Cuenta, me parece estupenda la propuesta en sí misma. Soy profesora en la carrera de bibliotecología y me da muchas ideas para trabajar la literatura para niñas, niños y adolescentes. Y hay una pregunta, supongo, para la directora de la colección, ¿para cuándo el Facundo? ¿Para cuándo el Facundo? Esa es una pregunta también de Marinela Pionetti. Así que Victoria Rigiroli y Marinela Pionetti se podrían poner en contacto, pensar la edición y las intervenciones. Vamos a conspirar para que sea el Facundo. Y evaluaremos seriamente la propuesta. Victoria, prepárate, ¿eh? Victoria, prepárate que presentamos algo.
Bueno, Marinela también se preguntaba quién leería el Facundo, ¿no? En una de esas asusta un poco lo gordo que es. Sí, ya no decimos quién de nosotros escribirá, sino quién de nosotros leerá el Facundo. Y en la escuela es muy difícil darlo todo, pero lo damos todo, ¿no? Pero dar todo el Facundo es muy difícil, pero también es un texto indispensable. Por lo menos, introducción, capítulo 2 y 5, sí, hay que dar. Es sumamente rico y también es un texto que abunda en actualidad. Entonces, aunque no lo demos todo en la escuela, amerita. Yo pongo ahí mi voto, mi poroto para que salga. Hay otra pregunta que no sé si termina así. Dice, aprovecho para preguntar otro que dé miedo. Y también supongo que Paula tendrá. Pero no sé la pregunta. Claro, no sigue. Se quedó ahí. Me parece como un principio de cuento de miedo. Sí. Otro que de miedo intervenido por ahí. ¿Alguien más? ¿O quieren decir algo para cerrar? ¿Alguna de nuestras invitadas o autoras? Bueno, igual no debe haber muchas presentaciones que terminen con una propuesta. ¿Para cuándo acá sigue? A ver, acá está. No puedo activar el micrófono, dice Miriam. Soy docente del campo de la práctica docente y con una colega estábamos pensando cómo trabajar este texto con los docentes de formación. Ahora, tomando lo expresado por Laura, puede ser que la propuesta más significativa sea... pero este también quedó sin terminar. Claro, porque sea... que sean ellos los que... bueno, no, hay que esperar que termine de Y los escribir. futuros docentes, infiero que puede ser que en la formación, compartiéndolo con los futuros docentes, por supuesto, que estaría buenísimo en didáctica llevarlo y que salgan, que los conozcan. Oscar también ha pedido la palabra. Adelante, Oscar. Sí, ¿cómo les va? Bueno, felicitaciones a Romina y a Paula, amiguísimas de toda una vida ya. Las admiro mucho, tienen una creatividad única que yo no he visto en gente dedicada a estos temas, ¿no? De cerca. Y en ellas no es que se ve en una producción, se ve cada día cuando llegan a clase, quiero decir, ¿no? Perdón, yo me metí, además de para felicitarlas, para decirles que seguramente lo que quiere Sandra Tejerina es, Paula, que le digas dónde podría conseguir otro que dé miedo. Entiendo que eso es lo que pregunta, ¿no? Y ahora que ya termina de escribir Miriam, le contestan a Miriam. Gracias, Oscar. Gracias. Uno que dé miedo del hacedor. En la editorial. Tiene tienda virtual. Sí. Y lo que terminaba de decir Miriam, que ya está terminado en el chat, es que sería la propuesta más significativa sea que sean ellos, los que primero lean el texto y resuelvan las consignas. Los docentes, cuando se preguntaban de qué manera llevar al aula este tipo de propuestas, dio su visión porque no le funciona el micrófono, no funcionó. Sí, un poco me parece que también está en relación con lo que presentaba Laura, digamos, con la falta de contexto y marco histórico, ¿no? Como que en una de esas, empezando al revés, desde los textos actuales, o sea, el clásico con los textos actuales y las consignas, quizás eso es una pregunta, ¿no? Para después contestarse de quién escribió esto y por qué, ¿no? En una de esas, en la formación docente, esa vuelta al revés también es interesante, ¿no?
que el texto no sea una aplicación de lo que uno ya sabe, un ejemplo de lo que uno ya sabe, de lo que uno ya acaba de estudiar, sino como una búsqueda, digamos, como más activa alrededor de esos textos clásicos, en el sentido de cómo el texto clásico te puede estar hablando más allá de la enciclopedia o del parcial que tenés que dar, ¿no? Que un poco, porque también nos pasó una cosa, que hay un ejercicio en escritura no creativa, que ahora Kenneth Goldsmith, tiene un ejercicio que él dice que, bueno, es un profesor norteamericano, dice que él muchas veces empieza sus talleres de escritura creativa con ese ejercicio, y le dice a los alumnos que copien un texto que les gusta mucho, que lo copien, que no intervengan, que no hagan nada, que lo copien. Y bueno, nada, cuando yo leí eso dije, ay, qué pavada. Pero después lo hice con los alumnos y salen unas cosas maravillosas, pero yo no lo había hecho. Yo dije, háganlo, porque bueno, esa es como la prerrogativa del profesor de literatura, hagan esto. Bueno, pero en un verano de mucho calor, pandémico todavía, hicimos esa tarea con Romina, escribimos El Matadero de nuevo, porque, bueno, teníamos 5 ediciones, la de Udeva, la de Martín Coan, que la acababa de sacar, la de la Biblioteca Cervantes, no la que dice Laura de los colombianos, esa no la teníamos, pero teníamos algunas en las que confiábamos, digamos, no estaban expurgadas, y bueno, si bien más o menos, no es que no coincidían en zonas ni en palabras, no coincidían en la puntuación y no coincidían en mucha itálica que tiene el texto de Echeverría, que estaba puesta, bueno, en las distintas ediciones, nosotros tomamos nuestras propias decisiones, pero escribimos el texto palabra por palabra, como si fuéramos Echeverría. Y la verdad es que es una experiencia increíble estar escribiendo El Matadero. En ese sentido también pensaba esto de cómo volvés al clásico, o sea, cómo podés llegar al clásico sin saber nada, porque hubo otras cosas antes que te llamaron la atención, en vez de este camino trillado de lean este texto que es bárbaro, inicia la literatura argentina. Bueno, después lo lees porque lo tenés que leer, pero como en una de esas, esa búsqueda al revés hace que el texto tenga un sentido y una sonoridad totalmente diferente. Como hacerlo propio, ¿no? Bueno, Pionetti ya está decidido. Sí, ahí en el chat sigue creciendo la colección. Vamos a escribir al Facundo. Igual no es muy frecuente en una presentación que se arme, ¿no? Esta secuencia de cuántos títulos. Sí, bueno, listo, mira, está decidido. Acá está Tejerina en el tono de juego. Un equipo de trabajo. Una segunda versión, otro que de Nido. Está preguntando Sandra. No dónde se consigue. Segunda versión, no. No. Otro que de Nido, no. Bueno, hay de todo acá. Hay trabajo para todo el mundo. Bueno, en una de esas podemos cerrar con todas estas propuestas, ¿no? Está silenciada, Teresa. Lo decía, tomar nota de las consignas que quedaron en el chat, quedó lleno de consignas, de alguna manera, y invitar una vez más a la lectura, recordarles a quienes necesitan el certificado de asistencia que se anoten y que sigan consultando. Bueno, la invitación a la lectura está. Felicitaciones a Romina y a Paula. Gracias una vez más a Marinela y a Laura. Y a todas y todos quienes han participado hoy a escuchar esta presentación. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación otra vez. Y bueno, a leer El Matadero se ha dicho. Intervenido. Sí, vos te llevas trabajo conmigo. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá hoy. Hasta luego. Gracias.
Gracias, hasta luego. Desde- Chao. Muchas gracias.